Empecemos con el gobierno del señor Fujimori, que data desde el año 1990 hasta el año 2000. El nombre completo de este señor es Alberto Kainia Fujimori. Además de ser un político, fue también un ingeniero agrónomo de nacionalidad peruano-japonés. Fue elegido en 1990 con un 29,9%, pasando así a la segunda vuelta con el señor Mario Vargas Llosa. En la segunda vuelta logró un 62,32%, ganando así las elecciones generales de 1990. Bueno, en cuestiones económicas sabemos que el señor Fujimori recibió a nuestro país con una hiperinflación muy alta, que nos trajo una crisis económica. Esto gracias al exmandatario, el señor Alan García Pérez. Ahora hablaremos de la situación económica al inicio de su periodo. Situación económica al inicio del periodo de Alberto Fujimori. A inicios de la década de los 90, el Perú atravesaba una crisis económica y social. En el año 1988, el Perú tenía una inflación anual de 1,72%. Para el año 1989, estas cifras se dispararon, llegando así a tener una inflación anual de 2,775%. Para poder salir de esta crisis económica, el presidente de ese entonces, o sea, el señor Alberto Fujimori, tenía que hacerle caso al Fondo Monetario Internacional. Hablaremos sobre las políticas económicas implementadas por el señor Alberto Fujimori. Él aplicó un modelo económico neoliberal. Este modelo económico neoliberal es una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos principales pilares van a ser la privatización y la desregularización. El señor Juan Carlos Hurtado Miller en ese entonces era el presidente del Consejo de Ministros, que en su mensaje a la Nación del 8 de agosto de 1980 anunciaba una restauración de precios, más conocida como el Fujishock o el popular paquetazo, esto con la finalidad de poder frenar la hiperinflación. Este ajuste de precios hizo que la papa, que en ese entonces costaba 65.000 intis, llegara a costar 250.000 intis. Este ajuste de precios afectó mucho a la ciudadanía peruana. Al finalizar su mensaje a la nación, el señor Walter dijo una frase que se hizo muy conocida, la cual fue: que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. También se tuvieron las privatizaciones, esto con la finalidad de eliminar el déficit fiscal que se tenía en ese entonces. También hubieron las reformas de tendencia liberal y algunos de capitales clientes. Esto ocasionó la erradicación del control de precios. También se intentaron realizar reformas tributarias, las cuales no tuvieron éxito. Otra política económica que aplicó Alberto Fujimori fue el cambio de moneda. El nuevo sol reemplazó al inti. Un nuevo sol equivalía a 1.000.000 de intis. Ahora mostraremos los billetes antiguos, que eran los intis, y los nuevos soles que los reemplazaron. Ahora hablaremos sobre los resultados obtenidos en el periodo del señor Alberto Fujimori. Los resultados del periodo del señor Alberto Fujimori no fueron del todo mal. En el ámbito económico nos fue bien. Si bien es cierto, este mandatario asumió la presidencia con una crisis económica muy fuerte, el cual hizo que haya una hiperinflación. Esto gracias a que Alan García Pérez hizo una mala administración de la economía. Para poder tapar su error, quiso frenar la crisis económica trayendo unos nuevos billetes conocidos como los dólares MUC. Pero al finalizar el 8 de agosto de 1990, Alberto Fujimori los eliminó y determinó que el precio se debería
cotizar según la demanda de compra y venta. Fujimori implementó diferentes medidas, las cuales hicieron que se pueda estabilizar la crisis económica. Una de estas medidas fue la privatización de empresas nacionales. Esto hizo que las empresas del extranjero se interesaran más en nuestro país. También el cambio de moneda nos ayudó bastante. Estas y muchas más medidas hicieron que la economía se estabilice y ya no haya tanta incertidumbre en nuestro país. El balance del quinquenio 2001-2006 presidencial de Alejandro Toledo en el Perú presenta un cuadro de resultados inaceptables. El primer mandatario mestizo del país con acusados rasgos indígenas y economista de profesión con ideas liberales. El 8 de abril, Toledo certificó su condición de favorito, poniéndose en cabeza con el 36,5% de los sufragios, donde finalmente García se adelantó con el 25,8% de los votos, hasta el día de la segunda vuelta, donde Toledo sostuvo con su contrincante socialdemócrata un debate televisado, del que salió bastante bien parado. Y el 3 de junio fue Toledo con el 53,1% el beneficiado. Toledo era un peruano que se veía como los peruanos, un economista brillante que se codeaba con premios Nobel de Economía. Fue la cara de la oposición contra el fujimorismo y el primer presidente electo tras la renuncia de este. Sin embargo, su gobierno es recordado más por sus promesas que por sus acciones. 11 años más tarde de dejar el cargo de presidente, Toledo deberá enfrentarse a la justicia de su país, después de que la Fiscalía anunció su investigación penal. El gobierno de Alejandro Toledo corresponde al periodo histórico de la República del Perú del 28 de julio del 2001 al 28 de julio del 2006. El país estaba gobernado por un régimen liderado por el economista y jefe del activo Partido Peruano Perú Posible. La administración se caracterizó por el desarrollo del país al iniciar el desarrollo macroeconómico, incentivar la inversión extranjera y concluir tratados de libre comercio. También se destacó la implementación de muchos proyectos de inversión en infraestructura y desarrollo humano. Al comienzo de su administración durante el gobierno de Alejandro Toledo, se vio una mejora en algunos aspectos, por ejemplo, el crecimiento del Bruto Interno, la reducción de la inflación, la reducción de los déficits presupuestarios, la reducción de los déficits de la balanza comercial y la cuenta corriente de la balanza de pagos, el tipo de cambio bastante estable y el aumento de las reservas internacionales netas. De la misma manera, a diferencia de otros indicadores sociales que se han deteriorado significativamente, la pobreza disminuyó a lo largo de la administración toledista. La política económica implementada en el gobierno de Alejandro Toledo. Ante la perspectiva de la herencia, a partir del 2001, el objetivo del nuevo gobierno fue restaurar la economía dinámica, mantener una tasa de inflación baja y mejorar la calidad de la vida de todos los peruanos. Al principio, la recuperación instantánea se obtiene mediante una aplicación cuidadosa y una combinación ampliada de las políticas fiscales y monetarias. Sobre el manejo de la política monetaria desde el 2002, se implementó un claro sistema de metas de inflación, una regla que establece las tasas de interés en función de la diferencia entre la inflación y el producto. Con estas políticas, la inflación se mantuvo estable en menos del 3,5% anual. El balance de gestión durante el gobierno. La coyuntura macroeconómica heredada por el presente gobierno se caracterizó por un escenario de estancamiento del nivel de actividad económica, con caídas continuas en la inversión privada y con un déficit fiscal cercano al 3% del Producto Bruto Interno. El año 2001, el crecimiento anual del PBI fue del 0,2%, en el contexto de una tendencia recesiva que se había iniciado en 1998 y que se reflejó en una caída acumulada en el PBI per cápita del 3,2% en el periodo 1998 y del 2001. La producción de los sectores primarios aumentó el 1,9% por efecto de la expansión
del sector minero, asociada al inicio de las operaciones de Antamina. De los 129 presidentes que tuvo el Perú, 4 fueron los más importantes en la historia de nuestro país, y hoy les hablaré de Alan Gabriel García Pérez. ¿Pero quién es Alan García? Para empezar, volvamos a 1985, año de las nuevas elecciones en el Perú, quien por parte del APRA, Alianza Popular Revolucionaria Americana, se lanzó el candidato Alan García, un político, abogado y excelente orador que lo llevaría a la presidencia, obteniendo en su primer gobierno de 1985 un 50% de los votos válidos, y en las elecciones del 2006, enfrentándose a Ollanta Humala, ganó con un 56% de los votos válidos. El discurso del cambio responsable y el gran peso electoral de la costa fue que definió la victoria de García en su segunda vuelta. Ahora trataremos de 3 puntos importantes, empezando de la situación económica en su primer gobierno. A inicios del segundo gobierno de Alan García, se sabe que debió soportar, al igual que Toledo, como protestas sociales en diversas localidades, preponderadamente en oposición a proyectos mineros, como los que ocurrieron en el Moquegua y el Baguazo, problemas políticos y económicos. Hablando del aspecto económico, en este segundo gobierno, García se caracterizó por su marcado interés en favorecer la inversión extranjera, por el deseo de acelerar la integración en el Perú con los grandes mercados mundiales y de alentar el empresariado e inyectar su capital en el país. En ese sentido, siguió los lineamientos de la política económica trazada desde 1990. Gracias a las políticas económicas implementadas en su segundo gobierno, fue donde se dio el mayor crecimiento económico en el Perú. García se caracterizó por promover la inversión extranjera y local y mantener la política de integración comercial a nivel mundial. Él continuó con la política de firma de tratados de libre comercio, iniciada por su predecesor. Firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, a los que le siguieron los realizados con Chile, China, Canadá, Singapur, Tailandia, Corea del Sur, México y la Unión Europea, entre otros. Parte de la bonanza de las exportaciones peruanas se debió al contexto creado por esta política, que abrió amplios y nuevos mercados. En conclusión, en aquellos 5 años del segundo gobierno de García, la economía creció de forma fundamental y sostenida, en cierta medida gracias al boom del costo de los metales a grado universal. El jefe aprista tuvo la suerte de guiar el barco justo en el pico de dicha ola. Teniendo como segundo aspecto importante es el crecimiento del Producto Bruto Interno, ya que en el 2006 fue de casi el 8% y para los 2 años siguientes bordeó el 9%, por efecto de la crisis mundial. En el 2009 se creció en 1.12% y en el 2010 se elevó a 8.78%. En promedio, el PBI creció durante los 5 años un 7.2%, a pesar de las proyecciones inicial, que era de 5.3%. Gobierno de Ollanta Humala. Ollanta Humala Tasso nació en 1962. Fue un ex militar y político. Llegó a la presidencia tras ganar la contienda electoral de segunda vuelta a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, tras conseguir un 51.45% de votos favorables. Primeramente hablaremos de la situación económica de inicio, cómo empezó su gobierno. Como muchos sabemos, a inicios del 2011 pocas personas apostaban por el gran cambio en cuanto a las políticas económicas que proponía el candidato electo Ollanta Humala. Sin embargo, la prolongación económica que logró el gobierno de Ollanta Humala posee evidentemente ciertas ventajas, así como desventajas, donde entre las ventajas tenemos la más resaltante, que es el que mantuvo el crecimiento económico, además de una reducción en la inflación. Por tanto, podemos decir que el país en este momento se quedó estable económicamente, o así parecía. Como segundo punto tenemos las políticas económicas implementadas.
Aquí tomaremos como ejemplo las más resaltantes que hubo durante su gobierno del expresidente Ollanta Lazo. La primera, tras haber ganado las elecciones presidenciales, Ollanta Humala revalidó a Julio Velarde en su cargo de presidente del Banco Central de Reserva del Perú, lo cual generó el cierre de especulaciones en cuanto a quién asumiría este cargo. Asimismo, anunció a Luis Miguel Castilla como ministro de Economía. Por otro lado, aplicó políticas contracíclicas en el Fondo de Estabilización Fiscal, el cual está conformado por los ahorros del Estado, que son los resultados del superávit fiscal o de la venta de activos por privatización, cuyo objetivo es ser utilizado frente a situaciones económicas desfavorables que puedan ocurrir, lo cual generó que el cierre del año fiscal del 2010, este fondo que equivalía a 1.4% pase a representar el 3.6%. Y por último tenemos los resultados obtenidos, que es el balance de gestión. Bueno, aquí daremos un breve resumen de cómo fue el gobierno de Ollanta Humala Tazo. Pues vemos que el balance de su gestión económica en cierta manera ha sido favorable, debido a que el Perú siguió teniendo una de las tasas de crecimiento económico más altas de América Latina y se mantuvo con una menor inflación. En síntesis, podemos decir que pese a algunas buenas políticas que no fueron suficientes como para sobresalir como nación, además de que a comparación de los gobiernos no se hizo algo diferente. Sin embargo, debemos resaltar aquellas medidas implementadas en el gobierno que impulsaron la inversión, como la creación de las AFPs, la cual amplió su cobertura, mejoró la evaluación de la viabilidad y se integró en el marco normativo para mitigar los posibles riesgos, además de la promoción de la inversión mediante el OXL, el cual amplió su uso mediante la incorporación de instituciones públicas. Y para finalizar, tenemos que el porcentaje de aprobación por parte de la población hacia el gobierno de Ollanta Humala durante todo el periodo de su gobierno, en comparación de sus antecesores como Alejandro Toledo y Alan García, fue menor, ya que se mantuvo con un